vamos a hablar de lo que son los medios de contraste. Entonces, los medios de contraste no son más que sustancias que sirven tanto para realzar o pacificar o distender estructuras anatómicas que estos nos van a ayudar para visualizarla mejor. Deben de saber lo que, por ejemplo, cuando yo hablo de que quiere realzar es porque los medios de contraste cuando inyectan de forma endovenosa, estos van a ir a través de las arterias y de las venas y van a llegar a cada una de esas estructuras vascularizadas. Entonces van a ayudar a que según va pasando el torrente sanguíneo, el medio de contraste también va a ir a cada uno de esos vasos capilares y entonces le va a dar un tono de color más alto. Y por eso es que se habla de resaltar o de realzar. En el caso de opacificar, es que se van a ver más oscuras o vamos a poder ver lo que hay en su interior. En este caso yo me refiero a, por ejemplo, estructuras que son de vísceras huecas. Cuando se le administra un medio de contraste para opacificarlo, se van a ver más oscuras y con esto también buscamos verlo mejor. Y la distensión, igual en esas vísceras huecas, la distendemos para ver mejor su luz. Esta es una de las clasificaciones más importantes que tenemos cuando usamos medio de contraste y estas se utilizan, esta clasificación, en rayos X. Aquí se dividen en positivos, neutros y negativos. Los positivos son los que atenúan, o sea, lo que van a hacer que las estructuras se vean más blancas y se van a dividir en hidrosolubles y no hidrosolubles, de los cuales, ojo, tengo que hacer la salvedad, utilizamos ahora más los que son hidrosolubles no iónicos, porque estos se componen básicamente con agua y por eso dan menos efectos secundarios. Están los negativos, que son los que atenúan, menos los tejidos blandos, o sea que lo van a hacer que se vea más radiolúcido, más negro. Y porque esto van a absorber menos radiación. Y los neutros básicamente son los que van a distender y rellenar las estructuras viscerales huecas como son el tubo digestivo, esófago, cámara gástrica, duodeno, heces intestinales delgadas, heces intestinales gruesas. Entonces, ¿cuáles son esos medios de contraste? Los positivos, básicamente va a ser el bario, el yodo y el gadolín. Los neutros va a ser el agua, metilcelulosa, polietilenglicol y manitol. Y los negativos entonces va a ser el aire y el dióxido de carbono. Debe hacerle la salvedad que tanto el gadolínio como el metilcelulosa, polietilenglicol, manicol y dióxido de carbono ya se utilizan en otros estudios más avanzados, como en el gadolínio, que eso es en resonancia, y dióxido de carbono, que se usa en arteriografías. Entonces, el bario sí lo vamos a utilizar solamente en rayo X y esto es un polvo que necesitamos disolver en agua. Entonces, ahí el bario se utiliza para opacificar las estructuras, o sea, para que se vean más radiopacas, pero como también necesitamos el agua, entonces utilizamos dos medios de contrastes. El aire se utiliza para distender y el yodo lo podemos utilizar tanto en tomografía como en rayo X y tiene diferentes vías de administración que la vamos a ver ahora más adelante. Las vías de administración pueden ser orales, rectales, vaginales, endovenoso, intraarterial, intraarticular, intracanicular y entre otros. Los más utilizados y más importantes son las vías oral y la vía endovenoso.
porque son lo que se utiliza en la mayoría de los estudios. Sin embargo, hay estudios que son específicos para las vías rectal, para la vía vaginal, intraarterial, intraarticular e intracaniculares. Dentro de las vías orales, vamos a tener el vario, que se utiliza solo por vía oral y vía transrectal. El agua se puede utilizar tanto en vía oral o se puede utilizar vía transrectal también. El dióxido de carbono se va a introducir a través endovenoso o puede ser, perdón, puede ser vía oral por el tubo digestivo o puede ser vía rectal también. Ya como les decía, el polietilenglicol, manitol y metilcelulosa, esos se van a utilizar como medio de contraste asociados con el agua. Para, como les decía, era un medio de contraste neutro. Ya los yodos pueden ser vía oral o también puede ser vía venosa o puede ser vía intravaginal o puede ser vía intrarrectal en caso de que sea necesario. El gadolínio que se utiliza dentro de la resonancia magnética a ser un medio de contraste paramagnético, entonces esta se usa en vía endovenosa. Entonces, tenemos otro tipo de clasificación que son los iónicos monoméricos, iónicos diméricos, no iónicos, monoméricos o no iónicos diméricos. Pero ya estos se utilizan para clasificaciones más específicas y especializadas que nos hablan de la osmolaridad, si es de alta o baja osmolaridad. ¿En qué nos sirve esto? En saber si tiene más o menos efectos adversos. Aquí hay un resumen de cuáles son los medios de contraste que podemos utilizar y en qué estudio lo vamos a utilizar. Tenemos los rayos X, como les decía, tenemos el bario, el aire. El polvo efervescente puede ser hasta un alcacerce, eso es vía oral. Y tenemos el yodo que se usa endovenoso, pero como les decía anteriormente, también puede ser intravaginal, intraureteral, intraarterial, intracanicular, intraarticular, etc. Tomografía usamos bario, yodo, aire, dióxido de carbono. El metilcelulosa, manitol y polientilenglicol casi no lo utilizamos en tomografía porque es muy pesado para tolerar el paciente. Preferimos mejor utilizar aire o agua. Resonancia gadolínio, metilcelulosa, manitol y polientilenglicol. Y PETs, radiotrazadores, eso es un estudio ya más especializado. Y sonografía está en la microburbuja, pero la microburbuja casi ya no se utiliza por un tema de que para eso mejor le hago una tomografía o una radiografía al paciente, es menos invasivo y me da mejores resultados. Entonces, ¿qué pasa? Como los medios de contraste son sustancias, son fármacos, que aunque no dan muchos beneficios, también son perjuicios, no son sustancias naturales que encontramos, dicho sea de paso, en la naturaleza, entonces también tiene muchos efectos adversos. Y como efectos adversos, nosotros debemos de cuidar tanto al paciente como también debemos de cuidar nosotros, de una demanda o algo por el estilo. Entonces, para eso existe el consentimiento informado. Consentimiento informado no es más que un papel médico legal, entre comillas, en donde se le explica al paciente que tiene que ser de forma detallada, con términos claros, donde se lo explica qué es lo que se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cuáles son los beneficios de hacer ese estudio y cuáles son los posibles perjuicios que puede tener al hacerse el estudio. Aquí también detallamos todos los datos generales del paciente, sus antecedentes alérgicos, quirúrgicos, personales, también cuál es el motivo por el cual se le está realizando el estudio. Debe de ser firmado por el paciente y en caso de que éste no lo pueda firmar, debe de firmarlo un familiar directo, legalmente directo. No puede ser un amigo, no puede ser un vecino, porque al momento de alguna eventualidad, legalmente, eso no nos va a funcionar a nosotros para proteger. Ojo,
No que el consentimiento informado nos exima de cualquier responsabilidad. Solamente va a demostrar que el paciente estaba consciente de lo que se estaba haciendo. Eso no nos dice a nosotros que podemos hacerle un perjuicio directo al paciente y que con el consentimiento informado nos vamos a liberar. Además de esto, tenemos que tomar ciertas consideraciones antes de la realización del estudio. Si el paciente refiere que tiene algún evento alérgico a alguna sustancia específica o alimentos, debemos de tomar medidas terapéuticas. No vamos a entrar en detalles de fármacos, porque no es farmacología, pero sí tienen que tener presente que debemos de administrar antialérgicos, ya sea un fendramin o una hidrocortisona, dependiendo de la gravedad que refiere al paciente. Aparte de eso, en la utilización de medios de contraste endovenosos o intraarterial, debemos de pedir una creatinina y de preferencia también un boom. ¿Por qué? Por si necesitamos hacer un aclarado glomerular. Necesitamos los dos. Entonces, también pacientes que tengan indicación de algún tipo de fármaco, debemos de tomar en consideración que la metformina debe de ser cancelada 48 y 72 horas antes del estudio y retomada 48 horas después de la realización del estudio. Esto es por una interacción metabólica. A eso también hay que agregarle que no es obligatorio, y más cuando se administra solamente medio de contraste hidrosoluble no iónico, que el paciente debe de estar en ayuno. Sin embargo, como hay muchos efectos adversos que son gastrointestinales, entonces le solicitamos al paciente que vaya en ayuna para disminuir esos efectos adversos. Aquí les da una clasificación de reacciones adversas que pueden ir de leve, moderadas y severas. Las leves, náusea, vómito, calor, rubor, cefalea, desvanecimiento, picazón, alteración del gusto, escalofrío, temblor, erupción cutánea, menorrea, edema periorbitario. Las moderadas son las mismas leves, pero en más alto grado y acompañados de hipotensión y broncoespasmo. Y ya las severas son acentuaciones de tanto reacciones adversas leves y moderadas, acompañadas de que puedan convulsiones, pérdida de conocimiento, edema laringio, arritmia, inclusive con colapso cardiorrespiratorio. Estos pacientes, cuando presentan reacciones adversas leves, deben de quedarse en el área o ser enviados a un área de salud para mantenerse bajo observación y administrarle el medicamento. Las moderadas pueden durar en observación de un día para otro y las severas ya deben de ir a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, el medicamento va a ser dependiendo de la reacción que ellos presenten. Por eso en el área de imágenes, principalmente en el área de tomografía, contamos con un carro rojo en donde está el desfibrilador y los medicamentos que puedan ser necesarios en alguno de estos casos antes de ser llevado al área de emergencia o unidad de cuidados intensivos. En el caso de los clínicas, porque muchos centros de imágenes no la tienen y por eso se administra medio de contraste hasta una hora específica. Entonces, para que ustedes vean las imágenes, como estas imágenes, estos son cortes sonográficos. En este caso tenemos un hígado en 2D, o sea que lo tenemos en escala de grises. Aquí vemos el hígado, aquí vemos vasos intrahepáticos y vemos esta imagen hipoecogénica, ovalada, bien delimitada, que ven cómo sobresale por fuera del parénquima hepático. Las flechas también aquí señalan el parénquima heterogéneo por esta imagen hipoecogénica, ovalada, bien delimitada, pero casi imperceptible. Cuando se administra el medio de contraste de microburbuja,
Vemos esta imagen hipoecogénica, vemos cómo realza aquí. Esta imagen hipoecogénica que vemos acá, resalta acá e incluso se ve completa porque aquí solo se ve como la mitad. Y vemos esta imagen aquí que realza que no se visualizó en el parénquima hepático. Cuando se hace otro corte, miren cómo se ve mejor esa imagen hipoecogénica que casi no se ve acá. En el caso de los rayos X, tenemos un estudio que es el esofagograma. Se administra el bario vía oral, como les decía anteriormente, se coge el bario, se diluye en agua, se administra vía oral. En todos los estudios del tubo digestivo o en los estudios de rayos X, se hacen proyecciones AP lateral, oblicua derecha, oblicua izquierda. En algunos casos se hace vaciamiento, que es después que el medio de contraste, el paciente evacúa o el paciente orina, se hace otra proyección para saber qué tanto quedó de residuo en el órgano medio de contraste. En este caso el esofagograma, como el esófago, como ustedes pudieron ver en una radiografía de tórax normal, no se ve. Para poderlo visualizar necesitamos un medio de contraste. Tomamos el bario, lo diluimos en agua, le damos a beber al paciente. Luego que el paciente lo bebe, se hace una proyección antero-posterior, que es esta. Miren cómo se ve toda la longitud del esófago y el ancho, las paredes, la mucosa, bien delimitado, no se ve defecto de llenado. Defecto de llenado lo utilizamos en víscera hueca, en todo el tubo digestivo. Y es que si, por ejemplo, hubiera una masa o un tumor aquí, no se opacifica, o sea, no se ve radiopaco. Y se ve entonces una ausencia de esa opacificación. Y ahí nos damos cuenta que hay una lesión intratubular o en la luz de la víscera. Entonces vemos el paso del medio de contraste. Vemos que no hay ninguna irregularidad en las paredes hasta llegar a la cámara gástrica. ¿Se recuerdan la burbuja gástrica que le enseñé en radiografía de tórax normal? Mírenla aquí que está llena de aire y esto es la cámara gástrica per se que ya se está llenando de medio de contraste. Esta es una proyección lateral. Fíjense aquí atrás donde está la columna dorsal y seguimos viendo el tubo. Recuérdense que rayos X es un estudio bidimensional, por lo cual necesitamos varias proyecciones para visualizarlo mejor. Aquí tenemos un tránsito gastro, miren la cámara gástrica, duodeno, primera, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno, intestinal. Esos son ácidos intestinales delgados. Lo mismo. Vemos la disposición del tubo digestivo, vemos su distribución, su localización en toda su extensión y vemos su luz. Si hay algún defecto de llenado. Aquí tenemos un colon varitado de este lado, ascendente, transverso, descendente, recto, sigmoide. Vemos cómo está todo su trayecto, cómo se visualiza. En caso de que requeramos ver mejor la luz, entonces este solamente se hace con bario y por eso se ve radiopaco. En este caso vemos radiopaco y lo vemos radiolúcido. Entonces aquí también tuvimos que utilizar aire. Entonces esto es con doble medio de contraste. Tiene bario y tiene aire. Si hay algún tumor, si hay alguna masa, si hay alguna anomalía, lo podemos visualizar mejor con la luz distendida. Urografía excretora. En este caso vamos a utilizar hidrosoluble no iónico y va a ser endovenoso. Por ende, tenemos que pedirle creatinina y boom al paciente. Se le administra endovenoso, se le hace una proyección, esperamos que se realcen los riñones. Fíjense que en una radiografía, cuando lo veamos, en abdomen no se ven tan bien delimitados los riñones. Entonces, se le pide, o sea,
se le hacen proyecciones 5, 10, 15, 20 minutos al paciente, visualizando cómo se van a ir opacificando los cálices, la pelvis, miren la pelvis renal, incluso los uréteres hasta llegar a la vejiga. Esto es una proyección AP, pero se le hacen proyecciones oblicuas y laterales según la necesidad. Luego que veamos que todo el medio de contraste llega a la vejiga, que está totalmente planificada, entonces se le pide al paciente que orine y se le hace una proyección postmisional. Aquí podemos ver defectos de llenados, podemos ver si hay alguna variante anatómica, también podemos ver si hay, el defecto de llenado puede ser por un lito, si hay alguna piedra en el trayecto, entonces no vamos a ver que se va a pacificar el medio de contraste. Si hay alguna dilatación también producida por una malformación, por una masa abdominal o pélvica o inclusive por un propio lito. Entonces lo podemos ver en una urografía escleral. Esto es una histerosalpingografía. Aquí el medio de contraste va a ser intravaginal. Vamos a ver cómo se opacifica el útero, cómo pasa hacia las trompas y luego hacia cavidad pélvica. Aquí también vemos la trompa y después la cavidad pélvica. Entonces, si no pasa el medio de contraste a cavidad pélvica, es porque hay una obstrucción. Entonces, de las principales indicaciones por las cuales se mandan a hacer histosalpingografía es porque los pacientes tienen problemas de fertilidad. Entonces, sí podemos ver si es que hay una obstrucción en las trompas de falopio, pero eso no permite que los óvulos salgan hacia las trompas y haga la unión con los espermatozoides. También hay que ver con pacientes que hacen infecciones a repetición, a ver si es una salpingitis o si hay alguna anomalía en su interior. Uretrocistografía retrógrada, se administra en medio de contraste a través de la uretra. Miren cómo va para acá, sube hasta la vejiga. Por eso es uretro, de uretra, cisto de vejiga y grafía de imagen. Entonces, como es una estructura tubular, también podemos ver si hay defectos de llenado, pacientes que tienen dificultad para la misión por hipertrofia prostática. Hay que ver si es que la próstata no está oprimiendo, entonces no permite que salga la orina. En casos de trauma, si hay alguna ruptura de la uretra o en procesos infecciosos a repetición, si hay alguna anormalidad. Igual se hacen las proyecciones AP, laterales y oblicuas. Y se hace postmisional. Y en el caso de la tomografía, fíjense en este corte axial. Esta es una tomografía de abdomen. Aquí está cuerpos vertebrales, costillas, hígado, riñón derecho, riñón izquierdo, vaso, cámara gástrica, un poquito del páncreas, los grandes vasos. Todo se ve muy junto, todo se ve igual. Pero cuando administramos medio de contraste, aquí se ve el hígado, cómo realza sus vasos intrahepáticos, riñón derecho, riñón izquierdo, el páncreas, la vesícula biliar. Miren cámara gástrica cómo se distingue por la presencia de medio de contraste oral, igual hidrosoluble no iónico, como igual fue administrado endovenoso. Cuerpos vertebrales, costillas. Arteriografía, aorta, arteria renal derecha, casi no se ve, arteria renal izquierda se ve mejor y miren el riñón izquierdo cómo se ve. Y las otras ramas que salen de la aorta. Tomografía, corte axial, sin medio de contraste. Miren cómo los vasos se ven hipodensos. ¿Verdad? Entonces, tomografía, corte axial, miren cómo realzan los vasos. Se ven hiperdensos, donde hay vascularidad. Si hay algún tumor hipervascularizado, entonces va a realzar. Resonancia, T1, T2 y T1 con contraste, que es donde se administra el gadolínio. El gadolínio siempre se administra en T1. Y una angiotomografía, medio de contraste, hidrosoluble no iónico,
endovenoso, se hacen unos cortes tomográficos craneales y luego se hacen las reconstrucciones. Aquí podemos ver carótida derecha, carótida izquierda, cerebrales posteriores, polígono de Willy, con todas sus ramificaciones. Y listo.